Sí. Bueno, yo en realidad me había, bueno, nos habíamos propuesto que íbamos a ir cerrando el encuentro formulándoles la pregunta del título de la convocatoria, ¿no es cierto? Pero me da la impresión de que a lo largo de las intervenciones de cada uno de ellos yo iba a preguntarles entonces, promover la lectura es trabajar por la justicia, ¿por qué y cómo? Esa iba a ser la pregunta de cierre que les iba a hacer, pero me doy cuenta que a lo largo del encuentro esa respuesta, esa pregunta ha encontrado su respuesta, así que simplemente los invito a si alguien quiere acotar algo más respecto de esto. Yo solo cerraría diciendo que leer es un acto de justicia. Es el ejercicio de un derecho. Simplemente, ¿no? No sé si tengo algunos papelitos de algunas preguntas del público que podamos transmitir. Acá preguntan si en institutos de menores se aplica el plan de lectura. En realidad hay una coordinación en el Ministerio que es la de contextos de encierro. Nosotros trabajamos con la coordinación de contextos de encierro en todos los programas y en la, digamos, formación de los bibliotecarios o docentes. Nuestra intervención es directamente en aquellos lugares donde hay un instituto, una escuela, digamos. No tenemos injerencia en los lugares donde no, de que son simplemente carcelarios. Trabajamos con los bibliotecarios y los docentes de aquellos lugares que tienen instituciones educativas. Pero bueno, yo creo que es una deuda pendiente de todos modos. Hace poco estuvo el coordinador de la región 2 en Mar del Plata, en un lugar también de menores mujeres, y fue, la verdad que vino muy conmovido, y después le mandamos unas cajas de libros, y bueno, pero creo que son deudas que están pendientes también. Acá, esta pregunta es para la doctora Elena Hayton, dice, ¿cómo piensa que podría implementarse un programa de lectura en ámbitos de acceso a justicia, como por ejemplo la Oficina de Violencia Doméstica? Bueno, ya hemos hablado con Sandra que eventualmente vamos a tener que en la sala de espera, porque a veces hay bastante, o sea, se atiende a todos todo el tiempo, pero a veces hay bastante espera, y entonces que se podía tratar de promover la lectura de algunos cuentos breves, eventualmente conversar o simplemente leer. Ya lo estábamos pensando. Incluso yo también le sugería a Sandra, porque como eso es un lugar que permanece abierto a las 24 horas, de poder por ahí poner una pantalla y nosotros les pasamos gente narrando cuentos y que por ahí puedan estar, digamos, en el tiempo que no hay nadie, ninguna presencia leyendo, que puedan escuchar y ver a Ana Padovani, a María Eguis, a Paula contando cuentos. Bueno, pero también podríamos hacerlos que vayan de noche, como Mempo quiere, ¿no es cierto? Nosotros atendemos 24 horas, los lectores 24 horas queremos. Acá preguntan, la pregunta es abierta, ¿no? Pero quizá la pueda responder en Mempo. ¿La novela policial muestra algo de la justicia? ¿La qué? La novela policial. Bueno, pasa que esta es una pregunta compleja para sintetizarla, pero diría que, muy sintéticamente, la novela policíaca, la moderna sobre todo, es un cuestionamiento a las formas de justicia. Sobre todo cuando digo moderna me refiero, muy sintéticamente, si la novela policíaca nace aproximadamente a mediados del siglo XIX, Edgar Allan Poe, luego se desarrolla en Inglaterra con Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, hasta Georges Simenon, casi en el periodo de entreguerras. La novela moderna, que llamamos la novela negra,
simplemente porque alude y muestra la otra cara del espejo, digamos, de la realidad. En la literatura negra lo que hay es un cambio de intereses, de la concepción del delito, además. La novela clásica es casi lombrosiana. En un sentido, si ustedes leen la novela de fin del XIX y comienzo del XX, casi siempre el criminal o el malo, el delincuente, viene de Sumatra, de Samoa, o de África, o del Asia Oriental, o es el mayordomo, o es la mucama infiel, etc. Esta concepción, que es una concepción positivista de la época y que responde a una visión clasista del mundo, básicamente de la Inglaterra victoriana. Pero a partir de 1920 aproximadamente, comienza un cuestionamiento muy severo de la justicia, y la novela negra nace en los Estados Unidos en los años 20, con autores como Dashiell Hammett, como luego William Faulkner, el primer William Faulkner que escribe Santuario, novela que ustedes conocerán, y si no yo recomiendo frenéticamente, de 1929, con el primer Ernest Hemingway, con John Steinbeck, que gana el premio Nobel con una novela memorable, Viñas de Ira, en la que se interpela fuertemente a la justicia, se la vincula además con la injusticia social de la época, digamos, de la crisis del 30, etc. Y a partir de ahí se expande por Europa y por nuestra América, y prácticamente toda la novelística latinoamericana desde los años 40 en adelante es una novela de severo cuestionamiento a la justicia y a la institución policial. Por eso va desapareciendo cada vez más la figura del detective, que es emblemática de la literatura norteamericana clásica y de la literatura inglesa. El detective deja lugar a otros puntos de vista, el punto de vista del criminal, el punto de vista de la víctima, el punto de vista del abogado. Y siempre lo que está presente en toda esa literatura es un cuestionamiento a la impartición de justicia y el brazo armado de la justicia, que es la corrupción policial, etc. Empieza una literatura que es mucho más variada, mucho más compleja, e incluso, no quiero aburrirlo con esto, en los últimos 30 años, con la literatura del exilio latinoamericano y demás, aparece toda una literatura que además cuestiona la razón de Estado, digamos, la razón del Estado, que puede ser genocida, atropellador, abusivo, etc. Bueno, todo esto es parte de una literatura hoy vastísima, realmente, no sé si lo saben, pero les paso este dato, no hay nada en la literatura universal más leído después de la Biblia que las novelas de Georges Simenon y de Dashiell Hammett. Y esto en todas las lenguas del mundo. Y esto es un fenómeno fabuloso, porque yo creo que esto marca también una especie de anhelo, de comprensión de la justicia, guión, injusticia, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa. Sí, nos decía los otros días la licenciada Berbach en el Palacio Pisurno que la novela negra norteamericana, Marga, sí, nos decía que cuando el remate concluye en una injusticia, el único acto de justicia es el acto del detective de contar el relato de lo sucedido, ¿no? Esa es la última reivindicación, ¿no? Bueno, nosotros hemos pensado que, dado que hemos recomendado la práctica de la lectura en voz alta, queríamos hacer un cierre justamente con una experiencia de lectura en voz alta. Y para eso elegimos, Rose. Bueno, elegimos que la doctora Rosa Vila nos lea en voz alta, y muy bien como lo sabe hacer ella, un fragmento justamente del libro Volver a leer de Mempo Giardinelli, que alude a